con más información, pero para poder detallarle acerca de lo que viene sucediendo y cuáles son las medidas que se están tomando en nuestro país. Y para ello vamos a conversar con el exministro del Interior, Dimitri Semancha, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Sin duda que la población está preocupada por lo que viene pasando en Ecuador. Hemos visto la situación que se vivió en el canal TC Televisión, donde parecía de película, y realmente repetir eso, por ejemplo, nosotros que también hemos tenido un conflicto armado como tal, nos pone la piel de gallina. Entonces, al ver esta situación, evidentemente hay preocupación por la frontera en nuestro país. Se ha declarado 60 días. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Cuáles son las acciones que puede tomar por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para mantener segura a la población peruana? En principio hay que señalar que esto que ha sucedido en Ecuador no aparece de la nada. Es todo un proceso delincuencial donde primeros grupos, bandas y luego organizaciones criminales van creciendo, van haciéndose del control territorial y luego ya comienzan una fase 2 para ingresar a controlar el Estado. Lo que estamos viendo entonces es el inicio de una fase 2 en Ecuador, donde ya las organizaciones criminales tienen tanto poder e incluso tienen un número importante de miembros que no se atemorizan para enfrentarse de manera directa contra las autoridades. Ahora, el problema es que nosotros en nuestro país estamos casi impávidos, el Estado parece no darse cuenta que el proceso criminal que también está sucediendo en el país está creciendo cada vez más. Se están controlando rutas de droga, rutas de la minería ilegal, rutas de tala de madera, rutas de trata de personas, y eso está generando que estas organizaciones criminales tengan más poder económico y con ese poder económico puedan comprar también conciencias y puedan facilitar que funcionarios corruptos generen impunidad. Lo que está sucediendo en Ecuador no es una sola organización, son 8 distintas organizaciones criminales que en su momento ya se han venido enfrentando entre sí para el control de la droga. Acá nosotros tenemos como país productor de hoja de coca un gran problema, que son las rutas de la droga, sea por el puerto del Callao, sea por la sierra hacia el norte o hacia el sur para salir para Bolivia. Y estas organizaciones que se encargan de este traslado se van empoderando. Nosotros pareciéramos que estuviéramos esperando a que suceda eso, a que tomen un canal de televisión, a que entren a una universidad, a que se levanten los penales para recién tomar conciencia. Lo que en este momento el Estado tiene que hacer, y bueno, ya en parte ya lo ha hecho, es en principio declarar un estado de excepción en esas zonas. Pero de la sola declaración no basta. Lo que se tiene que hacer es exigirle a través del ministro de Defensa que las Fuerzas Armadas puedan cerrar las fronteras, puedan impedir que personas de mal vivir o de estas organizaciones ingresen. Obviamente estas organizaciones no van a ingresar por los puertos migratorios vigentes. Eso es lo que iba a continuación, porque si bien es cierto se ha dictaminado, se ha descartado la medida de poder cerrar las fronteras por parte del Ejecutivo, pero sí se han identificado 5 puntos críticos según lo que dice el ministro del Interior. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos no ingresan por estos puntos donde realmente hay un control migratorio, sino lo hacen por otros lugares. Por supuesto, estas personas, estas organizaciones ya tienen rutas. Entonces, no van a estar esperando a pasar por el control migratorio para presentar documentos ni nada de eso. Si bien es importante dar una alerta migratoria para que toda migraciones esté totalmente alerta, también es importante cerrar las fronteras. Cuando digo cerrar, no es totalmente sellar toda la frontera, pero sí tener presencia militar que impida que estas personas puedan ingresar por puntos que no necesariamente son los oficiales. La policía tiene que lograr que el orden interno, tanto en Piura, en Tumbes, en todas las zonas de frontera con Colombia y con Ecuador, puedan ser manejadas correctamente. El Instituto Nacional Penitenciario debe ya actuar para que ellos tienen información también de inteligencia dentro de los penales para actuar dentro de los penales e impedir que existan motines, porque en estas circunstancias pueden las organizaciones criminales peruanas también aprovechar para generar una suerte de presencia criminal. Hay que tener en cuenta también
que no es que vamos a impedir que las organizaciones ecuatorianas criminales puedan ingresar. Ya ingresaron. No es que ayer ha comenzado todo. Estas organizaciones ya han ido realizando transacciones económicas, sea de venta de drogas, venta de armas, venta de municiones. Ahora se conoce que las municiones, ¿no? Se conoce que las municiones han podido ser producidas dentro de Perú, son de Perú. Entonces ya eso debería no solamente alertarnos, sino generar de inmediato una investigación sumamente profunda y sumaria. No esas investigaciones que duran 2, 3 años, ¿no? Ajá, justamente eso, ¿no? ¿Cómo nos deja a nosotros como país el hecho de que estas municiones, granadas, porque cabe recordar que no es el armamento como tal, el armamento ya es un tema de investigación, no se descarta que haya podido salir de nuestro país, es una opción, pero no está confirmado, pero sí las municiones... Una granada y es Ajá, pero sí, exacto, sí, ¿no? Las municiones como tal y todo ello se ha confirmado de que sí ha podido salir de nuestro país, pero como producto de las operaciones militares en las cuales se había perdido justamente todo ello. ¿Cómo es posible que no se tenga un conteo como tal o que no se haya determinado en el momento que este tipo de armamento se terminó perdiendo? Ese es un muy interesante punto, porque no es que recién ahora nos demos cuenta, oye, faltan 20 granadas, 50 granadas. O sea, se supone que en los almacenes donde se guardan los distintos tipos de municiones y armamentos, porque una granada ya es un armamento en sí, no necesita debe haber un registro, más, ¿no? ¿ya? Estas personas tienen que tener un registro. Entonces llamaría la atención de que pasen meses, pasen años y nadie dé cuenta. Vemos cómo hace poco estalló una granada en nuestro país, en Lima, dañando a un policía y a varias personas. Es decir, cómo es que las organizaciones criminales se hacen no de un arma hechizo, no de un arma robada a un civil o a un policía, sino de armamento militar. Entonces, eso es muy importante que desde ya se reconozca que hay fallas en la estructura que pueda asegurar que ese armamento sea utilizado solo y exclusivamente por las fuerzas militares o policiales. Entonces, hay que entender que ya nuestras organizaciones criminales están creciendo, se están fortaleciendo. Estamos viendo todo este tema de sicariato, no es sino el control territorial que ellos están estableciendo de un grupo hacia otro grupo. ¿Para qué? Para que ellos puedan solamente utilizar esos espacios para los fines de sicariato, para los fines de extorsión, para los fines de venta de drogas, para los fines de trata de personas. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Que intervenga un canal, que haya un motín en 2, 3, 4 o 5 penales a la vez. ¿Qué estamos esperando? Que entren, ya entraron a centros comerciales, a vista y paciencia de todo el mundo, no esperan en la noche para actuar, roban a mediodía, le roban a los que están custodiando a la familia de la propia presidente de la República. Justamente, ¿no? Allí algo que nos llamó la atención y que parte de la población causa indignación, que finalmente se dé 24 horas para capturar a estos sujetos, pero sabemos que cuando pasa una situación similar en un ciudadano de a pie, común y corriente, no sucede lo mismo, no hay la misma preocupación, o no se dictamina y dice, bueno, en 24 horas me traen resultados y tiene que haber algún tipo de captura. No pasa lo mismo. Exacto, y lo peor de todo es que al final siempre la pita se rompe por el lado más fino, por el lado más débil. Se le va a culpar a esos suboficiales que quizás estuvieron más de 24 horas haciendo turnos, porque hay que entender que los oficiales, principalmente los suboficiales, hacen turnos de 12 horas, pero las otras 12 horas que supuestamente la van a utilizar para descansar, las venden, porque necesitan presupuesto, entonces necesitan trabajar en varios lugares a la vez. Entonces tenemos policías cansados, policías atemorizados también en utilizar sus armas, porque hemos visto que un policía utiliza las armas contra un delincuente y termina siendo el fiscal, lo termina acusando por asesinato. ¿Cuántos miembros de la SWAT siguen todavía con procesos penales? Claro, esa es la situación que se viene dando en nuestro país. Y la pregunta ¿es suficiente lo que se ha dispuesto este contingente que pueda acercarse a nuestra frontera con la Dirección de Operaciones Especiales para reforzar esta línea? ¿Con esa medida que se ha tomado es suficiente por el momento? No. Por el momento puede ser, si estamos hablando de días, puede ser interesante la decisión, pero lo que se tiene que pensar es que se tiene que tener un plan. Hasta ahora ya estamos
comenzando un nuevo año. Desde el año pasado se habla de plan, y no hay nadie que muestre un plan. Y además un plan tiene que ser a mediano, a rápido, a mediano y a un plazo mayor, a largo plazo. Y además tiene que ser liderado. No existe un liderazgo. Vemos a un ministro del Interior que quizás con toda la buena predisposición sale ante el Congreso a decir que los efectivos que fueron robados, sus armas y que estaban protegiendo al familiar de la presidenta estaban dormidos. Un ministro no puede sacar el rostro, sacar el cuerpo y culpar a los suboficiales. Pero eso es lo que estamos acostumbrados en el gobierno, ¿no? Cuando sucedió, por ejemplo, lo mismo con lo que pasaba en el dengue, obviamente la ministra entonces, Rosa Vázquez, también sacó cuerpo y dijo, bueno, es culpa de los gobiernos regionales. Es lo que suelen hacer. Lo que está estilado justamente el Ejecutivo. Por eso que no hay liderazgo. Un líder no se pone detrás y manda a otros a hacer ahí el conflicto que tenemos en nuestro sistema de justicia, por ejemplo, donde vemos que el ministerio está separado, la policía camina por otro lado, vemos intromisiones. ¿Es lo que pasa en esta situación? Y miren lo que sucede. Cuando hablamos de los criminales, decimos organizaciones criminales o bandas organizadas. Es decir, hay organización detrás de la delincuencia. Por otro lado, hablamos de un Estado organizado, podemos decir que los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, se llevan bien, están organizados, tienen el mismo objetivo como Estado. No, y si a eso le sumamos las instituciones constitucionalmente autónomas como el Ministerio Público, podemos decir que están con un solo objetivo, que son como una punta de una lanza. No. Entre todos ellos se pisan los talones, cada uno quiere cumplir la función del otro, el fiscal quiere ser el policía quiere ser el fiscal, el juez no le interesa lo que haya hecho ni el policía ni el fiscal, toma sus propias decisiones. Y es que parece que las bandas están más organizadas que el propio Ejecutivo para dar un plan, un seguimiento y así combatir la inseguridad ciudadana. Sin duda nos ha quedado bastante claro este tema. Y yo le agradezco, el tiempo nos ha quedado un poco corto. Algunas últimas palabras, acotaciones. Sí, solamente lo que ha pasado en Ecuador es algo organizado. No es algo que tampoco las organizaciones criminales digan, bueno, hoy día amanecemos, tomamos un canal. Ellos se organizan. La pregunta es, ¿nos estamos organizando nosotros o esperamos a decir que son avijeos, que estamos en el año 80, que no va a pasar nada y cuando tengamos a Sendero o el MRTA en la puerta de nuestras casas recién actuemos? O esperemos que un Tarata que suceda en Miraflores para recién actuar. Esperemos realmente que eso no llegue a pasar en nuestro país, porque lo estamos viendo en Ecuador y realmente es terrible. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, usted. Bien, señores, veíamos